con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Juan José. Como Gracias, siempre. Jorge. Bueno, la importancia, esta semana queremos hablar de la importancia del agua, obviamente para el mundo, pero desmentir un poco esta gran falacia de que la minería se lleva el agua, claro, ¿no? Que se ha usado tan políticamente, ¿no? Está considerado que la minería usa el 1% del agua que puede haber, digamos, en cierta... La principal actividad, ¿no?, que usa, que malgasta el agua es cuando discurre, sin ser utilizada. Se va, la agricultura. Discurre, te refieres, para que entiendan, se va al mar. Al mar. Se pierde en el mar. Y eso es una gran parte del agua que se pierde en el mar, lamentablemente. Y mientras que la minería, siendo el motor del país, utiliza el 1%. Así que ese tema del agua... Nos lo va también a decir un invitado, ¿no? Así es, hoy estará con nosotros el presidente del directorio de Andex S.A., el ingeniero Cardoso, Jesús Cardoso, quien nos comentará sobre los planes de esta empresa que justamente trata el tema de aguas. Y además pasamos ahora, por supuesto, a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. Para el 2014, se proyecta que China crecerá 7.5%, lo que permitiría que los precios internacionales de los metales se mantengan. ¿Cree que el próximo año los metales mantendrán sus valores? Bien, amigos, para responder a esta interesante pregunta los invitamos a visitar nuestra página web www.rumbominero.com. Y a continuación, acompáñennos a presenciar un interesantísimo informe sobre minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. ¿Es Conga un intrascendente proyecto? En una reciente entrevista, el presidente del Perú, Ollanta Humala, manifestó que el proyecto minero Conga era intrascendente para la historia del país. Sin embargo, Marita Kaupis publicó en Semana Económica y con información de apoyo, datos que demuestran al mandatario la importancia de este proyecto paralizado desde el 2011. Así, señala que con las reservas probadas que Conga se había estimado una vida de 19 años, en ese lapso hubiera aportado 180 millones de dólares anuales. Esto es 2 veces el presupuesto de salud de Cajamarca o el 60% del presupuesto de educación de esta región. Conga habría brindado trabajo para 5.000 personas, lo que equivale al 20% del empleo formal de esta región. Pero la importancia de este proyecto, de las mineras Newmont y Buenaventura, estriba en que era el primero de 6 megaproyectos mineros localizados en el norte del país. Conga era vecino a Galeno y Michiquillay. Hacia el noroeste de este proyecto se ubican La Granja, Cañariaco y Río Blanco. Todos estos proyectos redujeron la velocidad después de la suspensión de Conga, mientras que todas las iniciativas mineras localizadas en nuestro país fueron reevaluados, teniendo en cuenta que el riesgo país se había incrementado al detenerse por razones políticas un proyecto con todos los permisos y en plena construcción. Y si los asesores del presidente dudan de las cifras de apoyo, podrían solicitarle a la SUNAT determinar el aporte de la gran minería que se inició con la entrada en producción de Toquepala, mina que desde hace 56 años contribuye ininterrumpidamente con el erario nacional. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros.
Bien, nos encontramos ahora con el ingeniero Jesús Cardoso, presidente del directorio de Andex del Norte S.A. Bienvenido, señor Jesús Cardoso. Muchas gracias. ¿Cómo Gracias está, a ustedes ingeniero? por la invitación. Al contrario. Ingeniero, cuéntenos un poco de cómo se está dando hoy en día el manejo de las aguas en el sector minero por parte de las empresas mineras. Es bien interesante porque, fíjate, la minería, pese a que no es el usuario más frecuente, digamos, del agua, está obligada de una u otra manera, digamos, a hacer un adecuado manejo del agua, tanto por su necesidad, que es, digamos, relativamente escasa, pero más aún por lo que está ligado, digamos, a las comunidades aledañas en las que trabajan, ¿no? Entonces, ellos, en esa manera de proyectarse socialmente, hacen un uso adecuado, un uso eficiente, y están promoviendo el reuso del agua, digamos, ¿no? Claro, digamos, en muchas zonas un gran porcentaje del agua se pierde y discurre hacia los mares. La agricultura usa mucho más agua que la minería y las propias ciudades. En términos porcentuales, la minería, por ejemplo, en Cajamarca tengo entendido que usa 1 o 2% del agua. O sea, no es tampoco ese, pues, inmenso peligro de dejar a las... Sí, exacto. El tema, digamos, del uso del agua, como digo, desde el punto de vista de la minería, es relativamente bajo, ¿no? Pero dada su interacción que tiene con las comunidades es importante, y también desde el punto de vista de que al tener, digamos, un movimiento de tierras extensivo, tiene que hacer un control de los sedimentos. Entonces, la gran minería responsable ha invertido una buena cantidad de dinero en lo que son diques y presas de control de sedimentos, que en muchos casos han servido inclusive para almacenar agua para el uso agrícola o humano, digamos, ¿no? de las comunidades que están cercanas, ¿no? Sobre el tema de el trabajo que está realizando Andex hoy en día en el sector minero, ¿cuáles son esos servicios que brinda hoy en día las empresas mineras? Andex es una empresa que ya tiene sus años en el sector minero y queremos saber un poco cuáles son los servicios más importantes que piden en el sector minero. Sí, nosotros tenemos ya 21 años, digamos, trabajando en el sector, y definitivamente hemos visto que el desarrollo de la minería en el Perú ha sido notable, ¿no? Hoy en día yo creo que los técnicos, los profesionales, los directivos de las empresas mineras del Perú tienen el nivel internacional y han demandado que los proveedores igualmente nos desarrollemos en ese o en ese estándar. Los servicios nuestros están en ofertar, digamos, las soluciones integrales para lo que es estabilización de taludes, manejo de agua y lo que es soporte de carga. Últimamente, por ejemplo, en el almacén de minerales de Impala, todo el soporte de este almacén ha sido trabajado con nosotros. Por ustedes. Exacto. ¿Cuál, para que nos explique un poco para los televidentes, el tema de taludes? Explíquenos un poco ese servicio porque me parece que es interesante. ¿Cómo es que lo desarrollan? Sí, gracias por que me permites aclararlo. Definitivamente, un talud tiene que ser estable geotécnicamente o mecánicamente, digamos, ¿no? Normalmente los taludes tienen un ángulo de inclinación, ¿no? Al modificar la topografía del terreno, tenemos que buscar que los taludes sean estables mecánicamente. Pero está el problema de la erosión, el problema de que al llegar la lluvia o al haber un escurrimiento superficial, estos taludes se van a erosionar. Entonces generan sedimentos que se van a los cursos de agua. Estos sedimentos están contaminando el curso de agua, afectan a la actividad piscícola y por lo tanto pueden generar un conflicto con las comunidades aledañas, ¿no? Entonces la gran minería, como te digo, la minería responsable se ha preocupado de mantener que estos taludes, además de ser estables mecánicamente, se evite el tema de la erosión y se evite la contaminación o sedimentación de los cursos de agua, ¿no? Eso ya está ocurriendo desde hace algunos años, ¿no? Okay. Ingeniero Cardoso, en su experiencia, que tiene mucha experiencia en manejo de recursos hídricos y en soluciones, ¿no? Andex, ¿por qué hay tanta oposición a este aspecto del agua, como la preservación del recurso hídrico? Por ejemplo, en Cajamarca, se ha explicado a través de 3 peritos internacionales que las lagunas que van a ser impactadas por las actividades
de Minas Conga. Son lagunas de donde fluyen metales pesados, aguas que discurren metales pesados y cuyas lluvias estacionales se suceden en temporadas del año. El nuevo reservorio Chalgabón, este nuevo reservorio que está esperando luz verde para construirse, va a permitir que la población aledaña tenga agua todo el año, y agua limpia, agua para saciar la sed del ganado, para regar los campos. ¿Por qué cree usted que no se llega a comprender realmente este problema? Sí, yo creo que el problema que se suscitó en Cajamarca a raíz de Conga, digamos, tiene todo un historial en realidad, ¿no? ¿Político? Y además tiene una connotación política muy definida, digamos, ¿no? Pero en el fondo yo creo que de manera general hoy en día la minería responsable está trabajando mucho con las comunidades, en principio en revisar lo que diríamos es el plan estratégico de cada región. Es decir, se sientan con las mismas comunidades a definir cuál es el camino que deben seguir con ellos para poder desarrollar diferentes proyectos o programas de desarrollo, ¿no? Un ejemplo de esto yo creo que es Quellaveco, que hoy en día tiene un trabajo muy cercano con el gobierno regional, ¿no es cierto? Claro, si yo he vivido una gran parte de mis años tomando agua de la laguna Chalhuabón o lo que se llame, cualquier tipo de laguna, mi ganado ha tomado por años esa agua y creo que nunca me hizo daño, entonces puedo decir, oye, estas aguas nunca estuvieron contaminadas. Pero es un conocimiento empírico, digamos, que tiene la población, el cual indudablemente hay que dilucidarlo y poder intercambiar con el conocimiento científico que trae la gran minería con la tecnología de punta, digamos, para decir, oye, esto no es así, ¿no? Esto se ha cambiado. Pero cuando hay factores externos, como pueden ser los factores políticos, entonces se distorsiona no todo. podemos conversar, ¿no es cierto? Se corta la conversación. ¿Y cuáles son los planes para Andex para el 2014? ¿Cómo va ese crecimiento? ¿Cómo ven las proyecciones para la minería y los servicios que van a dar para el próximo año? Fíjate, yo creo que las perspectivas de la minería de manera general son muy interesantes para el Perú y está en manos de los peruanos lograr que esto se consolide, ¿no? Creo que nuevamente, reitero, en el Perú tanto los directivos, los ejecutivos, los técnicos, los profesionales son de primer nivel, han salido inclusive al extranjero y están dando cátedra, digamos, en este sentido. Y creo que igualmente se ha desarrollado una ingeniería de suministro, una ingeniería de aprovisionamiento en el país que está a nivel de los estándares internacionales, ¿no? Tanto es así que hoy en día las minas que se desarrollan en el país están cortando la cadena, por ejemplo, de la ingeniería internacional, de los contratistas internacionales, y le están dando las posibilidades a las empresas locales, ¿no? A las empresas regionales, a que la metalmecánica peruana ha crecido brutalmente. Antes se traía un consultor internacional o se traía un contratista internacional y eso contrataba a todos los proveedores locales, ¿no? Hoy en día el técnico, el profesional, el directivo minero peruano está cortando esa brecha. No es que esté comprando producto barato o producto que no sirve, ¿no? Porque yo creo que hay una visión equivocada ahí de parte de alguna gente que cree que hay que suministrarle productos baratos a la minería. No, el minero es muy exigente, claro, es de muy alta calidad. El producto barato tiene un costo en el tiempo, de todas maneras. Indudablemente, ¿no? Por eso es que a tu pregunta, digamos, nosotros nos hemos focalizado en lo que vendría a ser la más alta de beneficio-costo integral para el sector minero, en función de los requerimientos que ellos están planteando para estos próximos Excelente. años. Muchísimas gracias, ingeniero Cardoso, por estar con nosotros y felicitarlo por la labor que viene haciendo hace 21 años con Andex. Me parece que es una empresa proveedora, ejemplo de lo que se ve en el mercado. De capitales peruanos. Y capitales ¿no? peruanos. Y con personas capacitadas y con técnicos de primer nivel. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir un poco sus pensamientos y lo que pasa en el sector y además los servicios tan importantes que dan hoy día en el mercado. No, gracias a ustedes y encantado de poder estar en su programa, ¿no? Gracias. Gracias. Pasamos ahora a los resultados de la pregunta de la semana pasada.
La minería ilegal mueve más de 2.900 millones de dólares al año y el gobierno planea estrategias en Puno y Madre de Dios. ¿Cree que el gobierno actúa bien para erradicar la minería ilegal? Sí, 35%, no, 65%. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Presentarles, por supuesto, la revista Rumbo Minero, revista líder del sector minero y realmente en una edición espectacular sobre lo que es Río Seco. Buenaventura puso en marcha el proyecto pionero, realmente pudimos asistir, sí, espectacular. Planta de tratamiento químico, que es un ejemplo en Latinoamérica. Y también su mejor herramienta de consulta en el sector de la construcción, la revista Perú Construye, con un interesantísimo informe sobre los avances del proyecto Vía Parque Rímac. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos todos los fines de semana aquí por Canal N. Y no se olviden, en unos minutos estaremos con ustedes con el programa Perú Construye para hablar de construcción. Muchas gracias.